Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Bien. ¿Qué es la Pascua, la fiesta de los judíos? Eso tiene que ver con nosotros, hermano. Ya leíamos ahorita que nuestra Pascua es Cristo. Pero eso no niega que hay una fiesta celebrada por los judíos que se llama Pascua, que quiere decir pasar por alto. Nosotros, la iglesia de Cristo, no puede explicarse, no puede sustentarse sin el judaísmo. La base de la iglesia está en el judaísmo. Dice Jesús, hablando a la mujer samaritana junto al pozo, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Bueno, nuestro Salvador Jesucristo es, según la carne, es judío. Ya Pablo dice, ya no le conocemos así, porque Cristo es la representación de toda la raza humana. Cuando él habla de que él es el Hijo del Hombre, no se está refiriendo a que él es de los judíos, sino se refiere a un representante de toda la raza humana. Él es el mediador, el que une el cielo y la tierra. A la vez él es el segundo Adán. Todo lo que Adán perdió, Cristo lo rescató. Nosotros habíamos perdido la salvación. El mundo está perdido en sus delitos y pecados. El que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Y esa muerte se extiende más allá de la muerte física. Porque viene el día en el que usted comparecerá ante el trono blanco. Y entonces allí, si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, es lanzado en un lago de fuego y azufre, que es el destino final de todos aquellos que no han sido salvos. Bien. Venimos entonces aquí en Juan 6, dice que en el 4 dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Qué fiesta es esa? Bueno, si usted va al libro de Éxodo, en el capítulo 12, el pueblo de Israel se encontraba cautivo en Egipto. Cautivo en Egipto por 400 años de esclavitud. Dios le mandó a Moisés como un libertador y puso el poder en sus manos y le dio 10 señales para hacer. La última de ellas fue la muerte de los primogénitos en Egipto. El Señor le dijo,
a Moisés para que le dijera al pueblo de Israel: traigo una última plaga sobre Egipto, y después de esto Faraón os dejará ir. Faraón representa a Satanás, representa al diablo. Y Egipto representa al mundo. Amén. Y Moisés es el libertador. Ahora, Dios le dice a Moisés: háblale al pueblo y dile, cada uno tome un cordero, cada familia tome un cordero. Tómenlo en el día 10. En el día 14 del mes, entre las 2 tardes, lo van a sacrificar. Tomarán de la sangre en un lebrillo y lo pondrán en los postes de las puertas. Las puertas, los laterales y en la parte de arriba de la puerta. Y yo voy a pasar sobre Egipto matando, enviaré al ángel, ¿verdad?, a la plaga, el ángel de la muerte, para matar a todo primogénito en Egipto. No solamente de los hombres, sino de los animales, de las bestias. Todo primogénito en Egipto será muerto esa noche. Pero ustedes tomen, pongan la sangre en los dinteles de la puerta de su casa. Y este será el primero de los días del año. Será este el principio para ustedes de los meses del año, porque ustedes nacen como una nación, ustedes nacen como un pueblo. En ese día será para ustedes el principio del año. Y celebrarán esta fiesta en sus generaciones perpetuamente. Porque yo voy ese día a traerle la liberación, la libertad al pueblo. Tomen el cordero, sacrifíquenlo y coman pan sin levadura. Primera Corintios 5:7. Somos nueva masa, sin levadura. ¿Qué es la levadura? Para nosotros, ¿qué está representando la levadura? La hipocresía. Y la hipocresía, tenemos una lucha contra ella continuamente, aún dentro de la iglesia. Porque teniendo la religión, no se apegan a los principios de la palabra de Dios, sino que actuamos con hipocresía. El Señor lo puso en ejemplo muy sencillo acerca de la hipocresía. Porque el Señor dijo a los fariseos: pared blanqueada. Los enemigos de Jesús eran los religiosos más activos, los que se consideraban puros, los que se consideraban santos. La misma palabra de fariseo quiere decir los santones, más santos que todos, los puros. Pues eso es puro. Ya le predicaba yo el domingo pasado acerca de la verdad, de que eran tan íntegros que no querían entrar al pretorio para contaminarse.
pero estaban pagando falsos testigos contra Cristo para llevar a un inocente a la muerte. Pilato, siendo un gentil y uno que se vendía por cualquier cosa, él consideraba a Jesús un justo. Yo no hallo en él ninguna falta, ningún defecto. El cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua debía ser debía ser tomado en el día 10 y puesto ahí para ser examinado y ver que durante esos días no tuviese un defecto. Jesús estuvo 30 años bajo una vida normal, al escrutinio de la gente, pero él fue sin pecado. Pero la hipocresía es que se ve bonito por fuera, pero por dentro está lleno de hueso y de pudredumbre, de gusanos. La tumba bien pintadita. Eso fue lo que Jesús le dijo a los fariseos. Pablo nos dice a nosotros que nosotros debemos guardarnos de la levadura. Jesús en una ocasión le dice a sus discípulos al subir a la barca, guardado de las levaduras de los fariseos. Y ellos pensaban que era porque no llevaban pan. Ustedes todavía no han entendido. Y eso nos pasa a nosotros en la iglesia. A veces tenemos la escritura en las manos, vamos leyendo y no aprendemos. Pero el Señor es paciente con nosotros. Continuamente nos habla. Continuamente nos habla. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, la Pascua es esa celebración. El cordero tenía que ser comido en la noche, asado, el fuego, la prueba. Pero debía de ser comido con panes sin levadura. Entonces, esa fiesta de la liberación, cuando pasó eso que vino el primogénito, mire, el milagro grande ahí es lo siguiente. Oye, ¿cómo usted sabe de toda una familia? Para usted llegar inmediatamente sabe cuál es el primogénito. El ángel tenía que determinar eso. Pero no solamente eso, también de los animales. Pero ese ángel de la muerte mataba a todo. Pero los que se encontraron dentro de las puertas de las casas del pueblo de Israel, amén, todo el que estaba ahí estaba protegido. ¿Bajo qué? Bajo el pacto de la sangre. Amén. El pacto de la sangre. El animal había sido muerto y la sangre tomada en el labrillo. Importante saber, la sangre no nos libra en el cuerpo del animal, nos libra al ser derramada. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ahí se comenzó a celebrar esa fiesta, ese recordatorio de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y había que comerse el cordero. Y si la familia era muy pequeña, entonces la familia que seguía ahí continua, entonces júntese con esa familia y compartan el cordero, busquen el cordero de acuerdo al comer de cada uno. Toman un cordero de lado un poquito que sea más gordito, porque había que comer y que todos quedaran satisfechos. Gloria al Señor. Y si quedaba algo, no debían sancocharlo, sino debían quemarlo al fuego en la mañana, porque el cordero había de ser comido completo. Esto es la antesala de lo que estoy para predicarles. Amén.
esa fiesta de la Pascua, en la que hablamos de comer. Si hablamos de Jesús como el pan de vida, quiere decir que hay que comérselo. Amén. ¿Qué nosotros vamos a hacer ahorita? Vamos a comer. Vamos a comer dos veces, porque vamos a comer aquí y vamos a comer fuera. Pero ¿sabe que ya ustedes están comiendo ahora? La palabra que estoy hablando es comida. Son espíritu y son vida. Entonces, entendemos claramente que el cordero había que comérselo. Ahora notamos aquí que Jesús está ahí en el monte. Dice que cuando él alzó los ojos y vio que habían venido a él una gran multitud, dijo a Felipe. Si usted busca en los otros evangelios, en el evangelio de Lucas, en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos, usted va a encontrar más o menos un pasaje parecido a este, con algunos elementos discordantes, pero que le ilustran cosas que en uno están ocultos y en otro están más claros. Pero no voy a entrar ahí porque el tiempo ya está bastante avanzado, ¿verdad? Entonces, él llamó a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Él llama a Felipe. Pero primero, los discípulos le habían dicho al Señor: Señor, mira, ya es tarde, la gente te ha seguido. Ellos habían venido y habían estado ahí hasta en la noche. Ya estaba cayendo el sol, ya estaba entrándose la noche. Habían pasado todo el día. Dice que Jesús se compadeció de ellos, viéndolo como una multitud que no tienen pastor. Los discípulos dijeron: Señor, despídelo. El Señor le dice: no tienen necesidad de irse. Denle ustedes de comer. ¿Y de dónde vamos a encontrar pan para esta multitud? 200 denarios. 200 denarios es el salario de un obrero por 200 días. Casi todo un año de salario. No daba para darle a comer. Dice, para que cada uno tome un poco. Se compraban 200 denarios de pan y no daba. Y el Señor le dijo: busquen a ver qué tienen. ¿Qué tienen? Dice: aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto entre tanto? Y el Señor Jesús le dijo: agarren a la gente, pónganla en grupos de 50 y de 100 y hagan lo que se sientan en la hierba. Hay que ser obediente. Hay que obedecer al Señor. Para ellos hacer eso tuvieron que tener fe y reconocer con quién ellos estaban, porque a ellos les dio brega aprender con quién estaban. Entonces ellos agarraron y pusieron la gente de 50 y de 100. Y dice que el Señor tomó el pan, lo levantó, dio gracias al Padre, hizo una oración de gracia al Dios que hace que la tierra produzca el pan para que el hombre coma, que es el creador de todo el universo. Dice: y lo entregó a sus discípulos, el pan y los peces, y ellos comenzaron a repartirle a los demás en los grupos. Imagínense cómo iba
multiplicándose en las manos de los apóstoles el pan. Ellos cortaban un pedazo, le daban, y el pescado seguía entero. Partían pan y le daban, y todavía en la mano había pan. Parten, siguen dando, y mientras había gente había pan, mientras esa gente había pescado. Dice, y comieron todos, y sobró. Gloria al Señor. Aleluya. Que da la palabra es Cristo. Cristo es la palabra. Oigan esto. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. La palabra fue enviada y ella creó todo lo que existe. Pero no solamente ha creado todo lo que existe, sino que usted y yo somos salvos por su ¿qué? Palabra. Pero la palabra es una persona que se hizo el Dios eterno, el creador del universo. Se hizo carne para satisfacer la necesidad que usted tenía de salvación. Por medio de Él somos salvos. Fuera de Él no hay salvación. A veces nos ponen en estrecho y la gente dice, pero ¿cómo va a ser que todo el mundo se pierda si no es evangélico? Yo no estoy diciendo que sea evangélico. Yo te digo que tú no eres salvo si no tienes a Cristo. Tú tienes que tener a Cristo en tu vida. Tú puedes tratar de ser lo mejor del mundo. Si no tienes a Cristo, estás perdido. Necesitas a Cristo. Necesitas aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Amén. Entonces Jesús dio esta palabra a sus discípulos. Hacer recostar a la gente, y había allí hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Eso sin contar ni las mujeres ni los niños. Gloria al Señor. Sin contar a las mujeres y los niños. 5,000 varones. Sabemos que el 5 representa gracia. Eran 5 panes y 2 pececillos, y uno lo aplica así, el 7 otra vez. Pero luego hubo un milagro que se hizo para 4,000. Y ahí pues eran 7 panes, no 5, ¿verdad? Pero realmente el 5 siempre representa gracia. Ahora, el hecho de que estos eran esa cantidad de personas, el Señor no se amilanó, el Señor sabía lo que tenía que hacer. La Escritura nos dice que Él le preguntó a Felipe, pero Él sabía lo que tenía que hacer. Yo creo, hermano, que este acontecimiento y ese milagro tenía un propósito desde la eternidad y que se estaba manifestando ahí, cumpliéndose la palabra de Dios. Dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían.
Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Hermanos, no seamos derrochadores. No tiremos a la basura el alimento, la comida, porque eso es pecado. Mientras usted tiene abundancia para tirar a la basura, hay otros que no tienen que poner en su boca. Pensemos siempre en los momentos de la alimentación, de ser cuidadosos y no ser derrochadores. ¿Podía el Señor seguir haciendo pan? Él hace que de donde no hay, se encuentre ahí. Él llama y las cosas vienen. Pero Él le dice: recojan todos los pedazos. Dice: para que no se pierda nada. Dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Amén. El Señor Jesús sabía que había venido. No era el momento. Amén. Pero ellos querían tomarlo porque ellos lo reconocieron que, bueno, aquí no vamos a pasar hambre. Vamos a tener la barriga. Es lo que hacen los políticos, que le vengan los días de las elecciones, le dan la cosita para que usted vaya a votar por ellos. Y usted vende su voto. Después no te quejes. Gloria al Señor. Sepa elegir bien. Gloria al Señor. Observe la trayectoria de los políticos. La verdad que a veces da brega hoy en día a poder escoger. Da brega. No se sabe uno por dónde ir. Da brega. Vamos a dejar que llegue el 28. Aleluya. Dice que Jesús entendió que ellos habían venido para tomarle y a ponerle como rey. Pero Jesús, Él despidió a la gente. Le dijo a sus discípulos que se montaran en una barca para que cruzaran, ¿verdad? Dice que ellos debían de cruzar a Capernaum, a Bethsaida, al otro lado. Él los monta a ellos. Él despide a la gente y se va al monte. Él sabía que no era de esa manera que él iba a reinar. Tenía primero que dar su vida. Entonces dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar a Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca,
la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. En medio de esto, de la barca, hay un milagro que Juan no lo habla. Pero los otros evangelios no hablan la especialidad que trae Juan aquí teológicamente con relación al pan de vida. Ahora, cuando ellos van en medio del mar, se levanta un viento recio que le es contrario. Y ellos están en la barca luchando contra ese viento. Y no llegan a donde van. Y la noche, las horas van pasando. Jesús los ve en esa fatiga y Él comienza a caminar sobre las aguas. Cuando Él va caminando, Él hace como que va a pasarle por el lado, pero ellos piensan que están mirando un fantasma. Se llenaron de miedo. Juan no nos lo dice, pero nos lo dice Marco. Y nos lo dice Mateo. En medio de la dificultad de los problemas, a veces usted está pensando que el evangelio es una carga. ¿O no es así? Ante la tentación y la prueba, a veces, ¿verdad?, el hombre está luchando con una mujer que es cabezona, que no sabe cumplir con su deber conyugal. Y le dice: oye, me está frenando el evangelio. Si no fuera por el evangelio, yo fuera y resolviera sin problema este problema que tengo. ¿Estoy inventando o es así? Entonces el evangelio es una carga ahí, un fantasma. Pero Cristo viene en tu auxilio. Es Cristo que viene en tu auxilio. Y tenemos que ser probados. Y las mujeres: oye, estoy batallando con este hombre que es tacaño. Este hombre no suelta. No me da ni para irme a arreglar el salón. Oye, mi marido es bueno, pero nunca me ha regalado una flor. No es romántico, no es delicado. Amén. No me voy a detener mucho ahí, pero ya ustedes saben. Pedro, que es de los más intrépidos, dice: Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Ven. Se tiró al agua. Cuando va caminando, ve el viento, ve el oleaje, y comenzó a hundirse. Señor, sálvame, la oración más corta. El Señor extendió la mano: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y usted es mejor que Pedro. Ante las dificultades y los problemas de la vida, usted es mejor que Pedro. Recuérdese lo que yo le he dicho, que cuando usted hace así, ¿qué hay? Hay 3 dedos que le señalan a usted y uno a Dios como testigo. Pero hay 3 que lo señalan a usted. Entonces, no señale a su hermano que está batallando con las dificultades y el problema. Dele la mano para tratar de ayudarlo a que también él puede entrar junto con usted al reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, estas cosas están ahí. Pareciera que no tienen nada que ver con lo que es el pan de vida.
Pero lo que está hablando es de la grandeza. ¿De quién es esa persona llamada Jesús de Nazaret? Ellos no habían comprendido que Él verdaderamente era Dios. Cuando Él entra a la barca y el viento se aquieta, ellos le adoraron. Pero al poco rato ya están siempre divagando. Vamos y venimos. Un día estoy fuertísimo en la fe y al otro estoy tumbado en el suelo. Bienvenido a mi casa. Pasamos por esa todo. Amén. Pero digámosle al enemigo, aunque estoy débil, aunque sea flaco, aunque muchas veces esté en el suelo, hay alguien que me levanta, que es Cristo. El asunto de las muchachas ahorita, amén, es en Jesús que está nuestra fuerza. Es en Cristo Jesús. Dice que al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había que allí nada más había una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, oigan bien, voy a volver al 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pues ya ellos tienen dominio sobre Cristo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Fíjense que Jesús ve el corazón de ellos. Ellos debían haber reflexionado en el milagro, en las señales. Los mismos discípulos, ¿cómo es que Jesús camina sobre las aguas? ¿Cómo es que tiene dominio sobre la naturaleza? ¿Ah? ¿Cómo es que tiene el dominio sobre la materia? Y hace que 5 panes y 2 pececillos se multipliquen. Jesús, que conoce el corazón, le dice: ustedes me están buscando no por las señales y los milagros, sino porque se le llenó el vientre, se llenó la barriga. Gloria al Señor. Y entonces le dice: no se afanen por lo terrenal, no se afanen por lo que es material, porque esto es temporal. Afánense por buscar lo que es eterno, el pan que el Hijo de Dios ha de dar. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios,
que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué es lo que hay que hacer para poner en práctica la obra de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Es creer en el que Dios señaló, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvados. Nosotros somos salvos no por la magnitud o las obras que hacemos, sino por el creer en Cristo. Y las obras deben ser un fruto de que verdaderamente hemos sido salvados. El Señor Jesús dijo: por sus frutos. Entonces nosotros cada vez debemos saber qué nos está pidiendo Dios que hagamos. No nos aflijamos pensando en ritos, reglas y normas humanas que el Señor no ha ordenado. Lo que hay es que cuidar el corazón. Y le voy a, si me da el tiempecito, voy a enseñarle la enseñanza que Jesús tiene ahí para eso. Pero voy a ir un poquito más adelantándome aquí. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? Hermano, ¿qué cosas acababan de suceder? Eran maravillosas, eran extraordinarias. Pero ahora cuando Jesús los enfrenta, cuando Jesús los confronta, entonces, ¿pero qué obras haces tú? ¿Qué señal haces? ¿Sabe qué hicieron muchos de sus discípulos? ¿Qué hicieron muchos de sus discípulos? ¿Sabe qué hicieron? Cuando el Señor acaba de dar ese mensaje: vamos a verlo. Patica, ¿para qué te tengo? Se fueron porque el mensaje era demasiado duro. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Si nosotros vamos a Éxodo 16, del 4 al 15, ahí usted encuentra el relato de cómo Dios le da al pueblo maná. Y ve el pueblo caminando en el desierto. En el desierto no se siembra para cosechar y comer. El pueblo caminando continuamente, no tenían tiempo para sembrar la tierra y cosechar. Entonces, ante la necesidad del pueblo, Dios le dice a Moisés: dile a la gente que mañana temprano va a haber alimento y el pueblo debe salir y recoger un gomer por persona. Según el comer de cada persona, deben recoger un gomer por persona. Y deben comerlo en ese mismo día. Y no deben guardar nada para el otro día. Porque al otro día pueden salir y recoger según el comer de cada persona. Y lo van a recoger por 6 días. En el día sexto van a recoger el doble de la porción. En el día sexto
sería el viernes, van a recoger el doble, 2 gomer por persona. Y el viernes se comen uno y el sábado se comen el otro gomer, porque el sábado no va a haber maná, pan regado en el campamento. El pueblo salió al otro día, dice que cayó una escarcha, como una escarcha que llenó el campo. Y comenzaron a recoger. Unos eran más lentos recogiendo que otros. Pero cuando vinieron al campamento y midieron los gomer, el que recogió más allá afuera, cuando midió aquí, era un gomer. El que recogió menos, cuando vinieron aquí y midieron, era un gomer. Al que recogió poco, no le faltó. Al que recogió más, no le sobró. Porque Dios había dicho un gomer. Porque Dios había dicho un gomer por persona. Amén. Cuando cocinaron, dice que hacían, ¿verdad? Lo preparaban en mortero, hacían yanqueque, o no sabe lo que. Asunto que lo preparaban en el campamento. Dice que sabía culantro. ¿Verdad? Eso es. ¿Verdad? Yo lo que pienso es en el que nosotros conocemos, pero no sé el de allá. ¿Verdad? Cilantrico. Pero el asunto es que lo cocinaron y hubieron algunos de ellos que agarraron y ¿sabe qué? Guardaron para el otro día, por si acaso. Parecía prudencia, ¿verdad? Yo estoy acabando de decir que no debemos derrochar, ¿verdad? Por si acaso. Parecía prudente. Los que son desobedientes. Guardaron para el otro día. ¿Qué pasó con lo que guardaron? Se agusanó, hedió. No se lo podían comer. Yo dije, ¿cuándo es que este pueblo va a entender? Entonces llegó el día viernes, recogen los dos, ¿verdad? Recogen los dos. Y al otro día por la mañana, cuando se levantaron, que el Señor dijo, no tienen que cocinar hoy. Hoy es el día de descanso que yo les he dado para que ustedes reposen, para que tengan descanso. ¿Saben qué? Algunos del pueblo salieron, pero no encontraron nada. Y Dios, que es un Dios paciente, ese pueblo lo hacía salirse de su casilla. Pero ¿cuándo es que no van a aprender? Que no pueden confiar en qué. Dios no es hombre para mentir. Lo que Dios habla, Él lo cumple. 40 años tuvo Dios enseñándole eso al pueblo de Israel. Hermano, tu sustento depende de Dios. Es lo que nos enseña. Por nada estéis afanoso. No digas qué comeré mañana o qué pasa. Dios tiene el control de tu vida.
Confíete en Dios. No es que sea vago, entonces hay que conocer las Escrituras, hay que ver qué es lo que Dios nos está diciendo, qué nos está enseñando. Él lo que no quiere es que tu corazón se cargue con angustia y tristeza, sino que aprendas a confiar que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. No dependemos de las circunstancias en medio nuestro, sino dependemos de Dios. Eso tenemos nosotros que aprenderlo. Yo mismo tengo que aprenderlo. Amén. Esa palabra es tanto para ustedes como para mí. Aprender a confiar en Dios. No es que hagas malos negocios, Porque hay algunos, yo he conocido hermanos que digo, no, Dios me mantiene, pero no salen, no trabajan ni en la obra ni en lo secular, y lo que quieren es caer todos los días durmiendo, acostándose al medio en juego, en entretenimiento, y que Dios lo alimente. No es así. El que no quiere trabajar, que tampoco coma. O usted dice a coger un préstamo, y sabe que no es una cosa de urgencia, sino que usted quiere dar un salto, y va y se mete en una casa que usted, es una cosa buena, ¿verdad? Pero usted no sabe de dónde la va a pagar, usted no tiene las condiciones y las cosas. A menos que no sea una palabra expresa de Dios para hacerlo. Y si Dios lo dijo, mire, lo cumple. No porque venga uno que le está diciendo, los papeles te los han arreglado y te vas a tener visa mañana. Y la boda tuya ya está. Y el Señor te dice a ti que esa que está a tu lado no es la tuya, sino esta. Oye, ¿ha pasado eso en la iglesia? ¿Cómo? Sí, hermano, ha pasado. Viven profetizando de su propio. Ahora yo te digo, si Dios te dice algo, Él lo cumple. Y Él trata contigo y te da paz. Amén. Pero Él no quiere que estemos ansiosos por nada. Que aprendamos a confiar en Dios. Debemos movernos en su palabra. En su palabra. Y eso es lo que está aquí en juego. Déjeme chequear aquí por si acaso. Ay, ya, me fui muy lejos. Estoy muy lejos, hermano. Estoy muy lejos. Voy a leer. Pero ese maná que Moisés le dio al pueblo de Israel era una representación de Cristo. Y es lo que él está explicando aquí. Dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas hoy he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús le respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Los padres comieron el maná en el desierto, pero no les aprovechó. Ellos murieron porque ellos no veían la maravilla de Dios. Aunque el milagro estaba ante sus ojos, no lo veían porque no le creían a Dios. Jesús, como el pan de vida, también nos llama a nosotros que creamos y confiemos en Él, en su palabra, que lo recibamos en nuestro corazón. Él es el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, y nosotros entonces debemos entrar en ese pacto de gracia que Dios nos ofrece a través de la muerte de Cristo Jesús. Él da su cuerpo, dice así, para que el que me come no muera. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El cordero había que comerlo completo, amén. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos este a comer su carne? ¿Verdad que no era tan fácil de entender, especialmente para ellos? Jesús le dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Para el judío había sido enseñado de que no debían de consumir sangre. Es un escándalo. Ahora Jesús dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre, ¿verdad?, no puede tener vida en él. Hay que comerlo completo y hay que beberlo. El que bebe su sangre y come su carne no tendrá hambre jamás, no tendrá sed jamás. Está hablando del sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Está hablando que Él como Cordero se ofrece por el pecado del mundo. Se está hablando de que tú tienes que poner la confianza en este sacrificio que hizo Jesús, no en tus obras para la salvación, no en lo que tú puedes hacer. Él ya hizo una obra completa a tu favor. Por eso nosotros
al sentarnos a la mesa, no es que creemos que el pan representativo allí y el vino que representa su sangre esté siéndose creado allí un milagro de transustanciación. No, esto lo cree el catolicismo romano y así se le enseña a los feligreses. Pero esto no es lo que quiso decir Jesús. Allí usted lo que ve es una figura, un símbolo de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y Él fue ofrecido una sola vez por los pecados del mundo. En la misa, que es donde se usa ¿verdad? Se trae el pan y dice que al tomarlo el sacerdote en la mano y hace la oración de dedicación, el pan se convierte verdaderamente en el cuerpo y el vino en la sangre de Jesús. Nosotros no lo creemos así. Es un dogma de fe dentro del catolicismo romano, pero a la vez es contradictorio a lo que dicen las escrituras, porque nosotros no podemos ofrecer a Cristo nuevamente sobre el altar muriendo por nosotros. Él murió una sola vez por los pecados del mundo y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Creo que me comprendieron, ¿verdad? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: duras es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿quién era que estaba murmurando ahí? Ya eran discípulos. ¿Estos os ofende?, dijo Jesús. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: esto os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Jesús es el pan de vida. Su sacrificio
su muerte, su resurrección nos ha ganado para nosotros un lugar en el reino de Dios eternamente y para siempre. Tenemos que tener esa vida ahora, caminando en los estatutos y ordenanzas del Señor, no siéndole rebeldes, sino sujetándonos a Él. Dios nos bendiga y Dios nos guarde.